se inicia como primer estadio de un asalto a la justicia el desprestigio y el ataque sistemático contra los jueces. Se los marca con nombres y apellidos. Se los pretende desprestigiar, desacreditar a la opinión pública, debilitar su imagen social. Y cuando ya consideran que esta primera fase, este primer estadio, este primer nivel está satisfecho porque el ataque ha tenido la intensidad suficiente, es entonces cuando ya las reformas legislativas encuentran campo abonado para ir desmantelando el Estado de Derecho. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Este primer sábado de primavera, de primavera teniendo en cuenta que ha cambiado la hora y que ya tenemos más luz, parece que ya está empezando a hacer buen tiempo, aunque por ahí se dice que a partir de la semana que viene, que ya estamos rozando la Semana Santa, pues que pueden venir unos nubarrones y lluvia. Nubarrones y lluvia que se asemejan a la situación en la que está España desde muchos puntos de vista, particularmente pues desde el malestar de la sociedad, el malestar de distintos sectores de la sociedad. Y como viene siendo habitual todos los años, estos días está en España un grupo correspondiente a la Unión Europea que evalúa pues la calidad democrática de nuestro país. Y esa calidad democrática en nuestro país está cuestionada no de ahora, sino ya de varios años atrás. Y en distintas reuniones que ha llevado a cabo este grupo de trabajo de la Unión Europea, pues se ha reunido, entre otros, con la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, que, como sabéis, encabeza nuestro colaborador, Jesús Villegas, que todos le veis todos los sábados en esa pequeña sección que tenemos en Diálogos en Libertad que se llama Justicia para Todos. Entonces vamos a hablar con él de este tema, pero nuevamente esta semana también nos va a acompañar nuestro querido Miguel Cornejo en su calidad de consultor, porque conoce muy bien ciertos procedimientos que se producen al respecto del tema que vamos a hablar en la Unión Europea. Entonces, considero que es adecuado que él esté en esta charla porque nos va a aportar un montón de cosas. Buenos días, don Jesús. ¿Qué tal estamos? Encantado, un placer encontrarte de nuevo aquí. Mm. Esta semana que está usted lleno de éxitos porque la plataforma cada vez tiene más repercusión. Usted en representación de la plataforma se ha reunido con ese grupo de trabajo de la Unión Europea que evalúa la calidad democrática de España. Según un comunicado que emitieron el pasado martes, en esa reunión abordaron distintos temas, pero ¿nos puede hacer un pequeño resumen de lo tratado con ese grupo de trabajo de la Unión Europea que evalúa nuestra situación democrática? Lógicamente, estamos hablando de la justicia, no estamos hablando del tema de que si hay injerencias del gobierno en el tema de la vivienda, que también las hay, y en otro tipo de cuestiones que son importantes, pero que no afectan tanto como puede afectar en este caso al tercer poder del Estado, que es la justicia. Don Jesús, ¿nos puede hacer, por favor, un pequeño resumen de lo tratado en esa reunión? Son muchas cuestiones, ya tendremos ocasión a lo largo del programa de ir desgranándolas. Pero donde yo creo que podemos centrar nuestra atención es en la corrupción. Mire, cuando hablamos de corrupción estamos pensando en políticos que se llevan el dinero, pero hay otra dimensión de la corrupción que no es menos importante.
que es la corrupción jurídica. Así lo llamamos desde la profesión. Y mire, esta corrupción jurídica supone utilizar las instituciones del Estado para fines que no les son propios, que les son ajenos. Y cuando estamos hablando de la utilización de la justicia para fines bastardos, de lo que estamos hablando es de que se desmorona la construcción de los derechos humanos de nuestro país, porque sin tutela judicial efectiva, sin tribunales que aseguren los derechos fundamentales, ningún derecho puede tener eficacia, puede tener efectividad. Esto como marco general. Mire, le voy a señalar 2 puntos que creo que son interesantísimos. El primero de ellos son los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Como ustedes ya saben, pues el Consejo General del Poder Judicial Sí, pero si llevaba... le parece, vamos a ir por partes porque es muy importante ir abordando porque el aspecto del Consejo General del Poder Judicial, ahí hay una posible coartada, vamos a decir, de ese aspecto de corrupción jurídico-política que puede servir de coartada, que es el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial, que al fin y al postre son el organismo que de alguna forma controla y regula la justicia en cuanto a funcionamiento, se tiene que renovar cada 5 años y en España ha tardado más de 5 años en renovarse. Aspecto importante, las razones del por qué no se ha renovado, pues porque probablemente no ha habido acuerdo entre gobierno y oposición, porque desde que entrara Pedro Sánchez en el gobierno, pues su máxima ha sido no es no, evitando cualquier tipo de consenso. Entonces, partiendo de esta base, vayamos al Consejo General del Poder Judicial. He matizado esto porque me parece muy importante, ¿no? ¿Por qué hablo de corrupción cuando hablo del Consejo General del Poder Judicial? Y así se lo hemos hecho saber a los representantes de la Comisión Europea, porque el Consejo General del Poder Judicial elige a los altos cargos públicos. Recuerden que se están produciendo nombramientos al Tribunal Supremo. Hace poco se acaban de producir nombramientos a las presidencias de determinados órganos jurisdiccionales clave. Bien, si nosotros, tal como ha puesto de relieve la plataforma en un informe, analizamos qué personas han sido elegidas, resulta que la gran mayoría pertenecen a determinadas asociaciones judiciales que se caracterizan porque ante la opinión pública, ante la prensa, tienen un perfil ideológico, político muy marcado. Para entrar en detalles, la Asociación Profesional de la Magistratura, de la que se dice que está próxima al Partido Popular, y Jueces para la Democracia, de la que se dice que está próxima a el PSOE, aunque también podríamos hablar de Foro otras Judicial no formaciones. tiene representación, ¿verdad? Foro Judicial Hasta donde, Independiente no tiene. hasta donde llega mi conocimiento y en la primera tanda de nombramientos que se hizo, que fue eh, la que, la que analizó la plataforma en su informe, ninguno. Pero lo que yo quiero que consideren es que Jueces para la Democracia es una asociación cuyo número de afiliados está muy debajo, muy por debajo, por ejemplo, de la Asociación Francisco de Vitoria, que es la número 2. Y sin embargo, con los datos que tenemos, si no me falla la memoria, en la primera tanda de nombramientos, solamente un juez del Tribunal Supremo pertenecía a la Asociación Francisco de Vitoria, mientras que de Jueces para la Democracia había muchos más. Ya te digo, ya le digo, tenemos todos los datos en nuestro informe. Es cierto que también había algunos jueces que no eran asociados, pero consideremos que los jueces que no están afiliados, pues son casi la mitad de la carrera y evidentemente esa proporción no se había respetado. Bien, esto ya lo sabemos, pero ¿qué es lo que yo quiero poner sobre la mesa y es lo que queremos transmitirle a Europa? Que esto produce un efecto corruptor en la mentalidad del juez. Mire, se le lanza un mensaje a los jueces. Si quieres promocionarte, si quieres progresar, lo que tienes que hacer es marcarte ideológicamente. Tener un herraje de ganadería, por decirlo así. Y es absolutamente fundamental que esto lo sepan en Europa. Escuche, lo bueno que tienen estos informes de la Comisión Europea es que se entrevistan con representantes de la sociedad del país a donde va que pertenecen a todos los sectores. Entonces, claro, no solamente hablan con asociaciones judiciales, si hablan con una asociación judicial que ha sido beneficiada, ¿qué va a decir? Pues bueno, que hay dificultades, pero que estamos avanzando. Lo que nosotros decimos es que cuando se perpetúan los mismos esquemas de cuotas partidistas e ideológicas, caemos en los mismos errores y eso es corrupción.
Y eso se lo hemos dicho con absoluta claridad. Me gustaría, por favor, Perdóneme un que momento, repitiéramos esa idea. perdóneme un momento. Vamos a ir a cómo se forma el Consejo General del Poder Judicial en la actualidad. Para poder llevar a cabo el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial es preciso un acuerdo de los 2/3 del Parlamento y luego, por otra parte, son personas de reconocido prestigio, aunque sean jueces, pero en ese organismo no actúan como tales. Y hay que decir que hay una importante discrepancia entre jueces y políticos desde el punto de vista de que en la actualidad de los 20 componentes del Consejo General del Poder Judicial, 12 pertenecen, vamos a decir, a una representación política y 8 están elegidos por los jueces. ¿Me equivoco? No, no, en la actualidad todos son elegidos por las cámaras parlamentarias. Pues no se pretendía que hubiera una representación elegida por los jueces, es decir, que hubiera de los 20 miembros 8 que pertenecieran, vamos a decir, al mundo de la judicatura. Bien, vamos a ver, lo que dice la Constitución y aquello por lo que venimos luchando desde hace muchos años es para que 12 sean elegidos por la carrera judicial y 8 por las cámaras parlamentarias. Pero, sin embargo, en la actualidad todos son elegidos por el Parlamento, o sea, por la política. En realidad ni siquiera por el Parlamento, por las camarillas de los partidos políticos que lo pactan entre bambalinas. Entonces, lo que hay que dejar bien claro ante la opinión pública es que en la actualidad la totalidad del órgano de gobierno de los jueces procede de designaciones de origen político. Bien, entonces en base a eso y en base a que las asociaciones de la representación judicial se eligen, vamos a decir, desde un punto de vista, vamos a decir, de simpatía política con uno o con otro, eso puede generar, vamos a decir, una cierta corrupción político-jurídica, vamos a llamarlo de esa manera. Además de eso, en el Consejo General del Poder Judicial se hace el nombramiento de jueces en las audiencias provinciales, territoriales, etcétera, etcétera. En eso también hay problemas. Bien, vamos a ver, lo que le decía al principio es que el informe que ha hecho la plataforma se ciñe exclusivamente a la primera tanda de nombramientos, es decir, aquella que concernía al Tribunal Supremo. Las otras, pues no tenemos datos. Fíjese que es tremendamente difícil recabar estos datos porque, ¿cómo sabes si un determinado magistrado está afiliado o no a una asociación o a otra? A nosotros en el primero nos costó muchísimo esfuerzo porque tuvimos que hacer un cribado a través de la prensa para ver prensa, bueno, pues todos los datos que pudimos recoger para ver a quién pertenece, a qué asociación pertenece cada uno. Pero es algo muy difícil y además con posibilidad de error. Yo precisamente formulé una consulta al portal de transparencia del Consejo General del Poder Judicial para que me informaran al respecto y todavía estoy esperando la respuesta. Bien, en segundo término, la sala de segunda del Tribunal Supremo está vacante la presidencia. Hay una cierta lucha de poderes para poder ocupar esa sala segunda, teniendo en cuenta que hay casos de corrupción en España que pueden ser juzgados por esa sala. Pero aparte de eso, ¿hay algún otro tema relativo al Consejo General del Poder Judicial? Bueno, vamos a ver. Temas relativos al Consejo General del Poder Judicial, pues claro. Digo que se hayan comentado en la reunión con este grupo de trabajo de la Unión Europea. Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros hemos hecho hincapié, hemos hecho énfasis en ese aspecto, en el nombramiento y en la composición del Consejo. También, mire, yo estuve hablando con una de las representantes de la comisión, que esta no sabía castellano, hubo que hablar en inglés con ella, y estaba muy interesada en corrupción en general. Entonces, introduje otro tema que, vamos, no está directamente relacionado con el Consejo, pero que también nos atañe, que es que nos preguntó acerca de cuáles son las reformas proyectadas del Código Procesal Penal, o sea, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y ahí le dijimos que pues existe una iniciativa legislativa para dar la investigación a los fiscales. Fíjese, don Eugenio, que el Consejo General del Poder Judicial, por lo tanto no es un tema completamente ajeno, emitió un informe favorable acerca de este texto que ya se conoce.
Claro, ¿qué significaría eso? Pues significaría que la posibilidad de una investigación judicial independiente desaparecería por completo. Mire, me gustaría dirigirme de una manera muy clara a los oyentes del programa para que no se dejen embaucar, para que no se dejen engañar por el lenguaje. Los fiscales en España son unos profesionales como la copa de un pino, pero sin embargo no son independientes, son autónomos y pretenden darnos gato por liebre. Pretenden decir que la autonomía es equiparable a la independencia. Y es que la diferencia es fundamental. Los fiscales son autónomos, pero reciben órdenes de sus superiores. A los jueces nadie nos puede dar órdenes. Si trocamos autonomía, si trocamos independencia por autonomía, el resultado es que vamos a tener unos investigadores subordinados, unos Jesús, investigadores. y Miguel, interven cuando quieras, en cualquier momento. Vamos a ver, hay un aspecto o sea, voy a intentar ser didáctico porque estamos hablando de temas que son tremendamente importantes para la sociedad. Si bien un juez es designado juez y tiene su jurisdicción dentro, vamos a decir, de un juzgado de instrucción, una audiencia provincial o un tribunal superior de justicia o el Tribunal Supremo, la fiscalía se diferencia porque existe un estatuto fiscal, pero en ese estatuto fiscal se genera, vamos a decir, una obligación de jerarquía y obediencia de la jerarquía. Ahora mismo se está produciendo en España una polémica a este respecto, en el sentido de que la Audiencia Provincial de Sevilla no está de acuerdo con las actuaciones que ha llevado a cabo el Tribunal Constitucional y está pensando en llevar a cabo una acción prejudicial con, con el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y los fiscales inicialmente en Sevilla pues dieron, vamos a decir, su primera aquiescencia, pero después por orden de la Fiscalía General del Estado ya han anunciado que se niegan a que se lleve a cabo esa consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pongo este ejemplo para que se vea de que la Fiscalía tiene una obligación jurídica de cumplimiento, porque el fiscal general del Estado es el jefe y el que puede quitar y poner a cualquier persona dentro de lo que es un procedimiento. ¿He explicado bien el tema, Jesús? A ver, don Eugenio, como usted me pidió al principio que desgranáramos los temas de los que hablamos, le hago un pequeño sumario y así los vamos tocando a medida que la conversación lo vaya permitiendo. Hemos hablado del Consejo General del Poder Judicial, nombramiento y altos cargos. Hemos hablado del Tribunal Constitucional, la postura del presidente Cándido Conde Pumpido, que está maniobrando o está actuando, si damos crédito a las noticias de prensa, para que no se pueda plantear una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es ahí donde entra lo que usted acaba de decir ahora, porque parece que la Fiscalía se ha alineado con la posición del presidente del Tribunal Constitucional. Hemos hablado también sobre corrupción en lo que se refiere a la Fiscalía, porque ahora mismo el jefe de los fiscales, el fiscal general del Estado, está investigado por delitos, con lo cual hay una persona que puede ser un criminal, un delincuente, y dirige la lucha contra la delincuencia. Eso también se lo hemos hecho ver muy claro a los representantes de la Comisión Europea. Y también hemos hablado, bueno, no recuerdo si lo hablamos de manera oral, pero en cualquier caso está en el informe que hemos presentado sobre los intentos de politizar el acceso a la carrera judicial, de acabar o al menos de desvirtuar el sistema de oposiciones. Como ve, tenemos estas áreas temáticas que en principio son diferentes, pero que están interconectadas. Y además se me olvidaba otro tema, la acción popular. También la hemos hablado. Estos son los bloques temáticos que yo recuerdo. Y en cualquier caso, tenemos el informe por escrito y nos podemos remitir a ellos. No sé si se verá, pero este es el informe. Este es el informe que se publicó en un comunicado que ustedes emitieron el pasado martes, los que reflejan claramente los puntos tocados. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Otro de los aspectos importantes que me imagino que tocarían es el hecho del nombramiento
de jueces, es decir, se pretende modificar de cómo se han llevado a cabo las oposiciones hasta la fecha. Se quiere añadir como disculpa para que un juez esté mejor formado el hecho de que tenga un examen oral también cuando acceda a esa oposición, pero se quiere incrementar lo que se llama el acceso por el cuarto turno. Es decir, que un abogado por experiencia, por meritaje o lo que sea pueda acceder a la judicatura. ¿Eso puede ser un sistema para, entre comillas, colocar amiguetes, don Jesús? Bien, bien, don Eugenio. Ahora recuerdo, efectivamente, hablamos de este tema y utilizamos la denominación técnica que es propia de los países de nuestro entorno. Se habla de reclutamiento judicial. ¿Cuáles son los métodos, los procedimientos de reclutamiento judicial? Entonces, llamamos la atención sobre la posibilidad de que los cambios puedan implicar una politización del sistema. Usted ha tocado pues unos asuntos, bueno, que están ahora mismo en la palestra pública, que todo el mundo habla de ellos y que por supuesto yo estoy completamente de acuerdo con usted. Pero don Eugenio, mire, vamos a tocar otro asunto relacionado con este mismo tema del que no se suele hablar, porque es políticamente incorrecto. La gente tiene miedo a tocarlo. Sin embargo, en uno de los microespacios que hago con usted, lo estuve abordando, estuve agarrando el toro por los cuernos. Vamos con su ayuda a volver sobre este tema. Es la excelencia intelectual. Están pensando en rebajar el temario, en reducir el número de temas que hay que aprender para aprobar la oposición, pues creo que a la mitad. ¿Qué significa esto? Pues mire, hay que decirlo bien claro. Es una bomba de relojería en los sistemas, en el núcleo del sistema meritocrático. Aquí tienen que ir los mejores. Tienen que ir aquellas personas que tengan mayor capacidad intelectual y que tengan mayor capacidad de sacrificio, que sean capaces de hincar los codos durante los años que sea necesario y que tengan la suficiente inteligencia, que tengan la suficiente entidad intelectual para aprobar un examen tan difícil. Mire, aquí no se puede hacer caridad con la gente que no tiene el suficiente nivel intelectual, que no tiene la suficiente inteligencia. Aquí no se puede establecer una ventanilla para que entren los vagos, para aquellas personas que digan, hombre, sí, yo quiero estudiar, pero un año o unos meses, no voy a estar 5 años de mi vida completamente sacrificado. Si bajamos el nivel intelectual, si sacrificamos la excelencia, estamos abriendo la puerta a la mediocridad. Estamos enfrentándonos a un panorama en el cual descienda la calidad del servicio. Pero otra cosa, don Eugenio, por Perdón, favor. perdón, Don Jesús, Eugenio, mire, pero se supone que el que entra, vamos a decir, en el cuarto turno es un abogado, entre comillas, de prestigio y tal, y que tiene que tener cierta experiencia para poder entrar como juez, ¿no? mire, don Eugenio, yo estoy defendiendo el sistema de las oposiciones tal como está ahora. Es decir, puede tener mejoras, puede afinarse técnicamente. Yo no estoy pidiendo acabar con el cuarto turno, faltaría más. El cuarto turno también tiene su dificultad, pero el porcentaje de jueces que acceden por el cuarto turno, pues es relativamente reducido. Y bueno, pues tampoco es una cosa tan fácil, o sea, es algo que tiene un nivel alto. Lo que yo quiero decir, don Eugenio, es que no se puede rebajar el nivel, ¿vale? Ese es el Ujú. mensaje que quiero transmitir. No se puede rebajar el nivel y no se puede decir, ay, mire usted, es que esto es elitista porque es solamente para los más inteligentes. Hombre, pues Ah, claro, es que se trata de eso precisamente. Y luego, una cuestión que quería decirle, que no quiero que se me quede en el tintero. Mm, claro, si tú estás dispuesto a dedicar 5 años de tu vida sin hacer ninguna otra cosa, completamente absorbido en esa tarea, no te da tiempo a hacer pasillos, no te da tiempo a hacer amigos, no te da tiempo a ir haciendo contactos con partidos políticos, con grupos de poder. Esas personas que tienen esa ambición política, evidentemente no responden al perfil psicológico de alguien que se encierra en su casa para asumir ese reto tan brutal. Y don Eugenio, otra cosa, no hay ninguna garantía de que lo vayas a probar. Quiero decir, mi padre no es rico, yo no tenía experiencia laboral ninguna, yo me jugué mi vida a una carta, no tenía ni carnet de conducir, no sabía absolutamente nada del mercado laboral y me lo jugué
y me lo jugué. Sin embargo, si lo ponemos una cosita que la puedas hacer en un año y medio, que bueno, la puedas compaginar con tu pertenencia a una asociación ciudadana, con no sé qué, no sé cuántas, claro, te da tiempo para ir haciendo pasillos, te da tiempo para que te cataloguen ideológicamente y bueno, pues ya podemos tener el reparto por cupos y por cuotas que nos interesa. O sea, lo veo de una gravedad extrema. Y don Eugenio, por favor, que dicen que es un mensaje elitista. Pues sí, lo es, punto, lo es. Pero es que cuando estamos hablando Para la justicia, cuanto más formación, mejor, ¿no? de determinadas materias, cuando estamos hablando de determinadas materias, es que no se puede bajar el nivel. Y creo que lo decía en uno de sus microespacios. Fíjese que para ser ingeniero aeronáutico en España, pues hombre, hace falta unos estudios brutales, años y años. Bueno, vamos a bajar el nivel porque queremos unos ingenieros aeronáuticos que estén más comprometidos, más involucrados en la sociedad, porque al fin y al cabo es discriminatorio que solamente puedan ser ingenieros aeronáuticos aquellas personas que son tan inteligentes. ¿Y qué pasa con los que son más tontos? Pues mire usted, yo no me subiría a un avión que estuviese diseñado por uno de esos ingenieros aeronáuticos comprometidos socialmente, que quizás no tengan un nivel intelectual tan grande, pero son muy populares, son muy conocidos. Fíjese, esto es Sí, porque gravísimo, si se estropea la correa arriba es malo, ¿no? efectivamente. Pero yo como Siguiendo con el juez, tema, Jesús, además del hecho de la formación y el acceso a la judicatura, hay otro aspecto que es bastante importante y es que dentro de lo que llamamos esa corrupción de la que hemos empezado a hablar, una manera de corrupción es no dotar de medios a la justicia porque yo no sé en su juzgado, pero yo hablo con jueces de manera personal en redes sociales o en la calle o tomando un vino o lo que sea, y muchos días los veo enfadados porque se les ha caído la línea del ordenador, porque no pueden llevar a cabo juicios por videoconferencia, porque se retrasan las cosas y al final terminan con el macuto del sumario llevándoselo a casa o bien para redactar la sentencia o lo que sea, lo cual tienen que trabajar en casa con medios propios. ¿Eso no es también una manera de tener control la justicia, que tengan pocos medios para que no alcance los fines y las necesidades que tiene que tener como sociedad? sí, bien, eso es un clásico. Cuando yo estuve en Alemania en un intercambio, pues los jueces alemanes presumían ante mí de las resoluciones tan detalladas que dictaban, de toda la doctrina de jurisprudencia que citaban en sus autos, pero claro, claro, cuando les pregunté el número de asuntos que tenían, yo me partía de risa. Hombre, yo soy un hombre educado y no les dije nada, pero es que estaban exactamente a la mitad que nosotros. Entonces yo también soy capaz de hacer resoluciones maravillosas. Pero dejando a un lado, perdón, esta anécdota, consideremos dos cosas. La primera de ellas, que en materia de lucha contra la corrupción, unos juzgados, unos investigadores que tuvieran medios suficientes serían auténticamente devastadores para la oligarquía política corrupta. Eso es algo por lo que no van a pasar nunca. Y luego también quiero hacer un homenaje al resto de los jueces españoles, no solamente a los que están en los ámbitos contencioso administrativo y penal, que son los que más temen los políticos, sino al resto que están verdaderamente aplastados, a los jueces del ámbito social y sobre todo a los jueces civiles de los juzgados de instancia, de primera instancia. Mire, de verdad, nadie se puede imaginar lo que trabaja un juez civil en España. No tiene vida propia. Por las mañanas está como una mala bestia celebrando juicios, las tardes completamente ocupadas poniendo sentencias y los fines de semana anegados. Pero fíjese, ahora con una reforma procesal reciente, pues resulta que hay muchos procedimientos civiles que no requieren que se celebre vista, que no requieren que se celebre un juicio oral. Entonces está el juez tranquilamente en su despacho resolviendo asuntos y así, de buenas a primeras, le llega una pila enorme de procedimientos civiles a los que no ha ido a la vista, porque es que no es necesaria la vista, sobre los que tiene que poner sentencias. Leérselas desde el principio hasta el final. Y todo esto de manera inopinada, de golpe, con el trabajo que ya está llevando de manera ordinaria. Mire, la ansiedad, el estrés que causa esto es inimaginable. Y ellos lo llevan sin quejarse, con una profesionalidad excelente. Quiero homenajear a mis Sobre compañeros. todo causa una cosa que es el famoso retraso que se habla de la acción de la justicia, pero también hay otro aspecto que considero importante y es que en próximas fechas
el gobierno pretende denostar un poco el papel del juez, cambiando el procedimiento judicial, iniciando primero un arbitraje antes de la presentación, o sea, inmediatamente después de una demanda, potenciando lo que podríamos llamar el acto de conciliación, que es previo a la celebración de lo que es un juicio, etcétera, etcétera, y también dándole más protagonismo en la instrucción de un caso al fiscal que al juez. ¿Cómo ve eso, don Jesús? Vale, son dos asuntos completamente distintos. El primero es muy técnico y yo tengo que reconocer que no lo he estudiado a fondo. Sin embargo, he estado hablando con algunos abogados que me han expresado una visión muy crítica con respecto a ello. ¿Por qué? Pues porque, según parece, este acto de conciliación pues no es gratis, o sea, y habría que pagar una serie de honorarios y podría suponer un encarecimiento de los gastos del proceso y evidentemente muchas veces litigar en España no es algo precisamente barato. Y luego, claro, porque si al final este procedimiento, este trámite previo, este incidente, pues no termina en nada, no se consigue el acercamiento buscado, pues lo que podemos es alargar los trámites. A mí lo que verdaderamente me preocupa, y ya le digo que no se lo puedo decir con absoluta seguridad porque no lo he estudiado a fondo ni soy experto en la materia, es que esto sea una excusa para la creación de chiringuitos. Que ahora empecemos a crear órganos de mediación, de conciliación, no sé cuál será la terminología adecuada y que a la postre no suponga nada más que un engrosamiento burocrático para que se beneficien algunos. De todas formas, don Eugenio, quiero decir que tampoco seamos tan críticos. Si el asunto se lleva a cabo bien y si funciona, pues bienvenido sea. Y Yo luego, estoy haciendo un repaso de los temas para que usted me diga su opinión. claro, claro, claro. Este tema, de hecho, no lo hemos tratado ante la Comisión Europea. Y luego, y volvemos al principio, es lo de la investigación por los fiscales. Este es muy interesante porque me lo preguntó la encargada de la corrupción. Y ahí lo que le dijimos es que, claro, imagínese que la investigación la dirigiese el señor García Ortiz. Claro, hombre, sería fantástico. Sería fantástico. ¿Yo qué quiere que le diga? Pues entonces acabarían sus quebraderos de cabeza de la noche a la mañana. Esto se lo hicimos ver muy claramente a la Comisión Europea. Y se lo dijimos De claro. hecho, hay un El caso muy jefe, curioso con el señor García Ortiz y con todos los respetos a su persona, porque la presunción de inocencia hasta que no se dicte sentencia es absoluta. Pero resulta que hasta en su propio caso él va a dirigir a quién va a ser el fiscal de su propio caso, ¿no? sí, bueno, pero yo estoy mirando al futuro. Quiero decir, lo del caso de García Ortiz, pues ha llegado ya a unos niveles de escándalo y de vergüenza que nos sonrojan a todos. Lo malo es que se produzca una reforma legal que genere daños irreversibles. Mire, se lo dijimos claramente a los representantes de la Comisión Europea. Ahora mismo, al frente de la Fiscalía Española está un suspected criminal. Suspected criminal. Una persona sospechosa de ser un criminal. Peor que eso. Don Pero Miguel, sobre... usted está con ganas de intervenir. Adelante, no Uy, espera sí, que yo pero es le dé demasiado paso. interesante. Es demasiado interesante porque el catálogo, digamos, de agravios que sufre la justicia española y la forma de escribirlo está siendo muy, muy completo y muy, muy interesante. Pero precisamente lo que estáis hablando ahora, hace poco tuvimos a Salvador Biada, el fiscal en Pamplona, que conoceréis hablando de estos temas y aparte de efectivamente dejar una opinión muy clara de lo que piensa del fiscal general, que no solamente es un criminal o sospechoso de delincuente, sino que está, si no recuerdo mal, condenado por abuso de poder, ¿no? No sé exactamente la palabra que se utiliza, es prácticamente esa, es decir, por haber tomado decisiones sabiendo que no eran adecuadas. Y sin embargo, sigue en el puesto, como tenía que haber sido, si las cosas se hicieran bien, destituido. Y evidentemente el que el fiscal esté a las órdenes directas del gobierno le inhabilita para llevar cualquier tipo de investigación sobre el gobierno. Pero yo lo que quería era quizá, en la medida que podamos en este tiempo, hablar un poquito de qué es lo que significan estas conversaciones con la Comisión Europea, porque quien no conozca este procedimiento piensa que Y es una yo, cosa yo si te excepcional y no es parece, si así. te parece, Miguel, dejaría eso un poco hacia el final desde el aspecto de que primero Muy vamos a bien, hablar de los problemas y después perfecto. vamos a hablar de que con esos problemas, cuando llegan a Bruselas, ¿qué se hace? Digo, para llevar un orden, porque Por si eso no no vamos a intervenía. volver un poco locos a nuestros televidentes y no todos son expertos en temas No, judiciales. no.
Por eso Y no vamos a ir intervenía, quizás precisamente. al aspecto, vamos a ir quizás al aspecto más importante y decisivo, porque en la sociedad española está empezando a ser un escándalo, y es el hecho del Tribunal Constitucional, que no es un órgano judicial, pero sí es un órgano, vamos a decir, que de alguna forma tiene que velar por la legalidad de cómo se lleven a cabo las sentencias, si están adecuadas o no. Algo tan importante como la ley de leyes, que es la Constitución española. En España, dado como se han efectuado, no ahora, desde que en 1985 Felipe González modificara la ley orgánica del Poder Judicial, pues el hecho de cómo se nombra el Tribunal Constitucional y particularmente este último, pues genera, si no desconfianza, sí un poco de susceptibilidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde ese aspecto, ¿qué comentaron ustedes con este grupo de trabajo de la Unión Europea con respecto al Tribunal Constitucional? Bueno, pusimos sobre la mesa lo que usted ha dicho, que el Tribunal Constitucional Español no pertenece al Poder Judicial, depende en su nombramiento por completo de las cámaras parlamentarias y no cumple los requisitos de independencia que establece la jurisprudencia supranacional europea. Pero tocamos este caso en concreto que ahora nos ocupa, que es lo que dije al principio, es la actuación del presidente, señor Cándido Conde Pumpido, para intentar impedir que los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla acudan, planteen una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto es especial. Expliquemos un poco lo que ha pasado con el tema de la Audiencia Provincial de Sevilla para que la gente tenga claro lo que ocurre. Bueno, pues La Audiencia Provincial de Sevilla, que es la primera generadora, vamos a decir, del caso de los ERES, emite una serie de sentencias que en su día son ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia y pasan al Tribunal Constitucional. Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional son personas de reconocido prestigio y que en teoría no pueden funcionar como un tribunal de casación, en este caso, pues parece que han actuado de esa manera y los jueces, 5 jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla, ante las dudas que les genera o vamos a decir un poco el desagrado que le genera la manera de actuar del Tribunal Constitucional, pues pretende hacer lo que se llama una consulta prejudicial al Tribunal Superior de Justicia, perdón, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a Luxemburgo, para ver si es correcto o no la actuación del Tribunal Constitucional. Y Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional, que supuestamente puede estar actuando como un tribunal de casación, pues ante lo que puede suponer una bofetada que le venga del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues quiere impedir que estos 5 jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla acudan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Lo he explicado bien, don Jesús? sí, sí, sí. Bueno, tienen que saber nuestros espectadores que los jueces españoles son jueces europeos. Sí, Nosotros no solamente somos jueces nacionales, sino que pertenecemos a una estructura supranacional, que es la Unión Europea. Y esa Unión Europea tiene su propio derecho y nosotros estamos exacto. obligados a aplicarlo. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos que aplicar normas que salen del legislador español, leyes españolas, y tenemos una duda. Decimos, oye, mira, ¿esto podrá ser contrario a alguna norma europea? Porque claro, son como niveles, son como si fueran muñecas rusas. Tenemos un primer círculo interior, que es el derecho español, el derecho nacional, el derecho doméstico, pero luego después hay otro anillo que está por encima, que es concéntrico, que es superior, que es el derecho de la Unión. Y pueden haber choques, claro, puede haber una discrepancia entre ambos niveles. Cuando el juez tiene dudas, pues entonces plantea una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el órgano jurisdiccional máximo de esta entidad supranacional, para que nos diga si esta contradicción existe o no. Y no sería la primera vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que alguna norma nacional viola Don los Jesús, principios del derecho ¿y qué europeo. pasa si en esas consultas se produce un choque entre lo que es lo que es el criterio, vamos a decir, nacional, en este caso vamos a decir del Tribunal Constitucional, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Se supone que prevalece el derecho europeo porque Claro, pertenecemos a la Unión Europea, ¿no?
Claro, 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 efectivamente es eso. ¿Y qué pasa? Pues, a ver, entiéndame, si damos crédito a las noticias de prensa, porque aquí hay que ser muy cautos. Lo que parece, ojalá me equivoque, es que el presidente del Tribunal Constitucional tiene miedo de que esto ocurra y lo que intenta es evitarlo. Pues si el perro tiene pulgas, matemos al perro, es decir, intenta arrancarlo de raíz. Pues no tendría las suficientes agallas para esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciara, sino que lo que querría es evitar que se planteara la cuestión. Mire, Se lo quiero voy ser a muy preguntar cauto. así de claro y crudo. Soy vasco y los vascos vamos directo al grano. Vamos a ver. ¿Esto puede tener algún tipo de relación o correlación con el hecho de que en próximas fechas se esté dilucidando una situación tan importante para el gobierno de la nación? Por ejemplo, como la petición de amnistía del señor Carlos Puigdemont en cuanto a su rehabilitación por el intento de golpe de Estado del 1 de octubre. Bueno, vamos a ver, esto es otro tema. Usted ya sabe que la plataforma ha dado una batalla tremenda en el caso de la amnistía y Sí, que pero nosotros tiene hemos. sus consecuencias Claro, ciertas nosotros, a actitudes, ver, por eso claro, hoy. nosotros hemos elaborado una guía para que se planteen cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativas a la ley de amnistía, porque creemos que viola el derecho europeo. Lo que pasa es que esas cuestiones ya han sido presentadas. El problema aquí es que no quiere que se presenten. No sé si vemos la diferencia. Es que revela un espíritu Una autoritario cosa es que que da no mucho querer y otra miedo. cosa es que se puedan presentar, con lo cual Claro, ella claro. puede decir Claro, misa en el mire, Tribunal le voy a decir una Constitucional. cosa, le voy a decir una cosa. Ese señor puede decir misa, evidentemente la cuestión se va a presentar y el tribunal resolverá, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolverá lo que tenga que resolver. Mire, aquí el presidente del Tribunal Constitucional nos puede parecer una autoridad muy importante, que tiene mucha capacidad de injerencia, de influir, pero en Europa es un don nadie. Es decir, él puede decir misa, evidentemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no va a permitir que le sustraigan, que le hurten una materia de su competencia y luego resolverá sin presiones de ninguna clase. Ahí no va a haber un fiscal general del Estado que se le alinee a favor del señor Cándido Conde Bien. Pumpido. De todas formas, don Eugenio, perdóneme, no me interrumpa. Quiero decir que estoy hablando por lo que he leído en prensa. Hagamos votos para que estemos equivocados y el señor Conde Pumpido en realidad no tenga ningún interés en esto. De verdad que lo quiero creer, porque si no, imagínese, ¿se sentiría usted seguro en nuestro país? No. Vamos a ver, siguiendo un poco con esto, porque yo creo que estamos en el medio de la cuestión. La gente está empezando a tener desconfianza en el Tribunal Constitucional y la gente está muy angustiada por los casos de corrupción política que se están produciendo y de alguna manera pues tiene esa esperanza de que el Tribunal Constitucional tumbe determinadas cosas que están pasando en España, como ciertos atentados a la ley de propiedad privada, ciertas actuaciones como por ejemplo el tema de la Dana en Valencia y otro tipo de historias, y tiene siempre esa esperanza de que instancias superiores a actuaciones políticas pues que lleven el tema a su camino. ¿Les quitamos las esperanzas o se las dejamos a la sociedad? Bien, vamos a ver, nunca hay que quitarle las esperanzas. Nunca hay que quitarle las esperanzas Pero a la sociedad. habla de realidades, Sí, Jesús. sí, pero vamos a ver, don Eugenio, yo ya lo he hablado muchas veces. Somos un gran país con una tradición democrática que se ha consolidado en muy pocos años y un puñado de interesados, de aprovechados, de corruptos, de delincuentes, de lo que usted quiera, no van a destruir nuestro proyecto de convivencia común. Eso lo tengo que dejar bien claro. Y además, como he dicho en más de una ocasión, el pesimismo es simplemente allanar el terreno a los enemigos de la democracia. Ahora bien, para entrar en una cosa concreta y efectivamente reconocer que usted pone el dedo en la llaga y que el temor está en la gente de la calle. O sea, es algo que se percibe en el ambiente. Vamos a poner un caso muy particular, que es la investigación que se está llevando a cabo sobre el fiscal general del Estado. Ya sabe usted que se registró su despacho, ya sabe usted que se han tomado una serie de medidas de investigación muy intrusivas de los derechos fundamentales, que a veces no queda más remedio que hacerlo, porque es que si la investigación no avanza, si en otro caso la investigación es que no avanza. Bien, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado acerca de que las medidas que se han venido adoptando son correctas. Imagínese, imagínese, y eso es lo que teme la gente en la calle, y es el temor del que usted se hacía eco, que como el Tribunal Supremo ya ha resuelto, pues entonces vamos a buscar un atajo para ir al Tribunal Constitucional que tumbe lo que ha resuelto el Tribunal Supremo y que como quiera
que el fiscal general del Estado tiene vínculos con la política y el Tribunal Constitucional también lo tiene, pues quede todo en casa. Ese es el temor de la gente. Siempre queda el recurso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Pues porque el Tribunal claro, Constitucional no puede impedir que se acuda a Luxemburgo, ¿no? claro, don Eugenio, pero quiero decir, va viendo usted cómo funciona el engranaje de la maquinaria. Si Sí. un juez independiente investiga al fiscal general del Estado, el Tribunal Supremo confirma que la investigación ha sido válida, que las medidas que se han dictado son ajustadas a derecho. Vamos al Tribunal Constitucional. Este se inmiscuye indebidamente en la materia de la jurisdicción ordinaria y declara la nulidad del acto de investigación. Y vamos No estaría actuando a como la Tribunal jurisdicción Constitucional, europea, estaría pues actuando como Tribunal de Casación. impedimos, don Eugenio, porque es la única salida que nos quiera, que vayan a la jurisdicción europea. Y entonces se intenta cerrar el círculo. Es que todo tiene una coherencia absoluta y da muchísimo miedo. Sí. Ojalá me equivoque, don Eugenio. Pero esto es lo que está ahora El mismo en el tiempo debate nos dará o público. quitará razones, pero hablando de tiempo, andamos justitos de tiempo y le voy a dar mucho trabajo ahora a don Miguel para que hablemos de los procedimientos una vez que llegan a Bruselas. Y aparte de esto, del Tribunal Constitucional, que me parece quizás de lo más vital, ¿qué más? O sea, por resumir, muy resumido, qué más aspectos que no hayamos tocado se hablaron en esa reunión con el grupo de trabajo de la Unión Europea? Bueno, vamos a ver, vamos a cerrar ya este tema. Lo que hablamos en el grupo de trabajo queda más o menos perfilado, pero yo le voy a poner una idea sobre la mesa que ya la dije en otro microespacio. Lo ideal sería una reforma para que el Tribunal Constitucional conociese únicamente de la constitucionalidad de las normas, pero no de casos concretos, de litigios, de pleitos, donde hay personas con nombres y apellidos que están resolviendo sus controversias y cuyos derechos fundamentales están afectados. Eso debería zanjarlo. De esos casos debería conocer una sala especial del Tribunal Supremo. Lo que no tiene sentido es que unas personas que no son jueces, como los magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, puedan Inconstitucional. decidir sobre sus derechos y los míos. Eso me parece perfecto y maravilloso. Yo creo que hemos tocado un poco lo que ha sido la génesis de esa reunión que tuvo la plataforma con ese grupo venido de la Unión Europea para calificar la calidad democrática de España. Pero don Miguel Cornejo, consultor, presidente de Pompaelo y un hombre de factores de poder conmigo, tanto aquí como en Café de Economía. Cuando se va con estos tipos de temas en Bruselas, y usted lo conoce muy bien porque ha andado como consultor enredando por Bruselas, ¿cuál suele ser el procedimiento que se sigue? De entrada hay que recordar que lo que ha pasado no es que hayan venido porque sí, ni tampoco que hayan venido por excepción. Lo que han hecho es lo que hacen todos los años, desde hace relativamente poco, es verdad, desde, si no recuerdo mal, 2020, hay una normativa de la Comisión que establece un mecanismo que se llama de Estado de Derecho, por lo cual cada año se elaboran unos informes, es decir, la Comisión manda unos equipos a recabar información a cada uno de los Estados miembros, hablan con todo tipo de instituciones y en su gran mayoría con organismos públicos, quiere decir que el papel que tiene la sociedad civil en esta toma de datos es pequeño en proporción. Es decir, cuando preguntan sobre el funcionamiento de la justicia, hablan con 70% de estamento oficial y luego unos cuantos más. Sobre eso se generan unos informes que tratan el sistema judicial, el marco anticorrupción, y aquí se refieren más a otro tipo de corrupción, pero también se habrá tomado este tema, el pluralismo de medios de comunicación y otros temas relacionados con el Estado de Derecho, pues funcionamiento correcto de separación de poderes, percepción de neutralidad de la institución, de las administraciones, etcétera. Pero sobre todo, donde nos vienen dando mensajes de alarma, digamos, las instituciones europeas es precisamente en la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la falta de renovación del Poder Judicial y los conflictos que se estaban viendo venir entre los dos poderes están llamando mucho la atención. Pero repito, es un Y informe. quizás sea la falta de transparencia de algunas actuaciones y últimamente se está diciendo del abuso de gobernar con hecho de los decretos ley. Pero vayamos, ¿está de acuerdo conmigo, don Jesús? O para que se entere la gente sobre todo, vamos a ver, llega ese informe
con la entrevista que ha tenido con don Jesús y sus compañeros, con otras asociaciones y de otros sectores y otras historias y tal, y se sientan en la mesa en Bruselas? ¿Qué hacen? Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que don Miguel es la persona más adecuada para responder a esta pregunta. Yo lo único que quiero dejar claro, para que lo sepan los espectadores, es que pues se le ponen entre comillas unos deberes a cada uno de los países miembros, se señalan unas deficiencias y al año próximo la Comisión evalúa si se ha mejorado o no en esas deficiencias. Bien, Exacto. Miguel, ¿allí qué se hace exactamente? O sea, ese informe de que usted tiene que mejorar en ABCD Eso y es. tiene que hacerlo de X forma. ¿Y qué Exactamente pasa así. si no se cumple? A ver, el mecanismo de Estado de Derecho es una de las normativas europeas clásicas, que tiene mucha cara a velocidad, mucha más cara a velocidad, pero luego realmente tiene muy poquito mordisco, digámoslo así. A partir de ese punto, si la Comisión está de acuerdo, si el Consejo está de acuerdo en la Unión Europea, se toma una serie de acciones. Esas acciones son tan aterradoras como tocar el dinero. Es decir, las subvenciones europeas están O sea que condicionadas a España, que se cumplan. pongámonos por caso, y es que quiero que, o sea, me gusta hablar a veces con ejemplos y con datos. Pongámonos con el caso de Hungría y con el señor Urban Ahí y con está. algún caso con Polonia que ha habido jaleo. Sí. Y de hecho en España ya está pasando con algunas cosas de los fondos europeos. O sea que no nos darían chines para esos fondos europeos provenientes de la Unión Europea, ¿no? Efectivamente, pero hace falta una mayoría muy alta para que Europa realmente bloquee fondos. Es decir, eso no se hace normalmente salvo que alguien se convierta en un paria como Orbán o que amenace con hacerlo. Con el caso de Polonia es que ni siquiera llegaron a hacerlo, fue amenaza y se acabó la broma. Hay un estadio superior, que es la limitación del derecho a voto. Y para eso sí que hace falta que realmente las cosas se pongan muy, muy mal. Pero recuerdo, el mecanismo de Estado de Derecho es un mecanismo más de presión social, de club de amigos, en el que vamos a ser todos buenos y vamos a cumplir las normas, que un reglamento de si llegas aquí te pasa esto. Es un si llegas aquí te avisamos. Si no te corriges, te empujamos. Si a pesar de eso no haces nada, entonces vamos a decir que te quitamos esto de aquí, te quitamos esto de ahí. Pero no es Eso un díganselo usted a mecanismo. Juan Español, usted, don Miguel y don Jesús, díganselo ustedes a Juan Español, que está asustado por lo que está pasando con el tema de la guerra, que está asustado con el tema del rearme, que está asustado cómo se está produciendo ataques a la propiedad privada y el hecho, por ejemplo, de ser propietario de pisos, está asustado por lo que ve con los jueces y siempre dice la misma frase, ¿y los de Europa qué harán? ¿Para qué estamos en Europa? Los de Europa no tienen competencias para cambiar las leyes españolas. Tienen competencias para decirnos Sí, que una porque son ley incumple problemas la de normativa. carácter interno, pero como Unión Europea pueden tomar medidas. Pueden decir que una ley no cumple con el derecho europeo, lo que ha comentado antes Jesús. Jesús, ¿vale? Que si algo es ilegal, es decir, es contrario a la normativa europea, lo pueden decir y la pueden habilitar y esa ley no se puede aplicar en España automáticamente. ¿Vale? Eso ya es importante. Pero desde el punto de vista de lo que estamos hablando, que es este informe, lo único que pueden hacer es denunciar. Es el poder del púlpito que dicen, van a hacer público que algo está haciéndose mal en España, lo cual da armas, digamos, a cualquier partido o entidad que pueda levantar y diga, por favor, es que Europa está diciendo que tal. Y si somos nosotros como españoles capaces de reaccionar, pues nos están dando pie a poner coto a abusos. Pero Europa no va a venir a decir el constitucional tiene que Bien. cambiar de competencia. Y O si dejando lo a dice, lo Europa puede de decir, pero lado, no lo puede hacer. y dejando un poco a Europa de lado, y don Jesús es un experto porque no hace mucho ha estado 6 meses en Luxemburgo, también nos ha contado que está en Alemania, y es un estudioso de ciertas reformas que se quieren hacer en México y de algunas cosas que se han hecho en Venezuela. Como gran parte de nuestra audiencia es de México y Venezuela, don Jesús, ¿lo que se pretende hacer desde el gobierno tiene alguna comparación o similitud con las reformas que se quieren hacer en México y que ya están hechas en Venezuela con respecto al funcionamiento de la justicia? Bien, pues don Eugenio, en primer lugar quiero saludar a nuestros hermanos de Iberoamérica. Yo participo con cierta regularidad en foros en los que hay muchísimos espectadores de las naciones americanas. Hace poco entrevisté a unos magistrados de México y de Argentina. Mm, Les deseo muchísima suerte, mucho ánimo, que resistan, que son grandes pueblos y que, como decía, unos grupos, unos grupúsculos, unas camarillas de corruptos no van a doblegar la voluntad. Pero sí que quiero que nos fijemos en un hecho sociológico
que es como un patrón que se repite. Lo que me han contado a mí desde Iberoamérica es que se inicia como primer estadio de un asalto a la justicia el desprestigio y el ataque sistemático contra los jueces. Se los marca con nombres y apellidos. Se los pretende desprestigiar, desacreditar a la opinión pública, debilitar su imagen social. Y cuando ya consideran que esta primera fase, este primer estadio, este primer nivel está satisfecho porque el ataque ha tenido la intensidad suficiente, es entonces cuando ya las reformas legislativas encuentran campo abonado para ir desmantelando el Estado de Derecho. Este paralelismo que advertimos es muy preocupante. Nos suena, ¿verdad? Vamos a ver. Hay una cosa que quiero decir sobre todo y que nuestros televidentes tengan en cuenta. Aquí tenemos a mi buen amigo y secretario general de la Plataforma Cívica Judicial, para la Independencia Judicial, Jesús Villegas. Jesús Villegas es juez en un determinado juzgado de una determinada capital española, no vamos a decirlo porque quiero guardar un cierto derecho a la privacidad que tiene don Jesús, pero ¿se imaginan, amigos y amigas de Diálogos en Libertad, que porque don Jesús está emitiendo estas opiniones con la reforma que pretende hacer el gobierno en un futuro, resulta que podría ser recusado por cualquiera, por decir, no, ese señor ha hablado de la reforma judicial del constitucional de no sé qué, con lo cual el recurso? Eso es justicia, don Jesús. Bien, hace muy poco tuvimos noticia en prensa, parece que han reculado, de que se pretendía limitar la libertad de expresión de los jueces en- ante la opinión pública, en medios sociales, en redes sociales, etcétera. Y también venía acompañado de una noticia muy curiosa, que es que había movimientos legislativos también para que no se pudiera iniciar procedimientos de investigación criminal simplemente por noticias de prensa. Como ve, se intenta ir hacia un flanco que no controlan determinados políticos. Claro, Sobre todo que hagamos esto de hablar en medios de comunicación, claro, como a veces no les gusta, ¿no? claro, don Eugenio, porque se le escapa completamente su control, pero me gustaría que recordásemos de nuevo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dicen que cuando la democracia está en peligro, cuando los derechos humanos están amenazados, no es que exista una posibilidad, es que existe un deber de jueces y fiscales de salir a la palestra pública para la defensa del Estado de Derecho. Pero es que hay otro caso mucho más importante, don Jesús. España viene de una dictadura de 40 años aproximadamente, aunque fueron un poco menos, con un régimen de autocracia parecido al que estamos aquí, pero de otra manera, proveniente de una guerra civil, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que está muy clara, los jueces parecían una cosa que estaba ahí, que ibas, que te condenaban, eran unos señores con toga que parecían marcianos que salían de un platillo volante porque los veías con toga y además no podías ni toser en la sala porque te caía la del pulpo. Ahora que los jueces se están acercando a la sociedad a través de comunicarse en redes sociales, dando conferencias, acudiendo a medios de comunicación y haciendo servicio social, eso molesta. Es importantísimo ese acercamiento y sobre todo una cosa, que se vea que los jueces son parte de la sociedad. Aquí Jesús, pues cuando no cuelga la toga y tiene su vida privada, pues le gusta tomarse los vinitos, le gusta ir a la playa, se enfada cuando coge el ave y no llega a tiempo para ver a su esposa, que también es del gremio de él, y cada uno está en un sitio y se tienen que juntar los fines de semana y cosas de ese tipo, que pongo como ejemplo, pero no vamos a desarrollar más. Amigos y amigas de Diálogos en Libertad, yo creo que hemos hecho un somero repaso a cuál ha sido la reunión que ha tenido la plataforma cívica para la justicia independiente con este grupo de trabajo de la Unión Europea, que no dudamos que han hablado también con la Asociación Profesional de la Magistratura, con Francisco de Vitoria, con la Asociación de Fiscales y con otros sectores que siempre tienen la puerta abierta en Diálogos en Libertad. Pero ya que tenemos nuestro juez de casa, que en este caso
es don Jesús Villegas, que además que ha tenido también un predecesor de alta categoría como don Ramón Rodríguez Arribas, que era un colaborador habitual de Diálogos en Libertad, pues él ha sustituido y claro, o sea, yo tiro de los de casa porque al fin y a la postre Diálogos en Libertad y Café de Economía, que son los programas que yo hago, pues tenemos un equipo y yo tiro de mi equipo porque me fío o sea, de ellos a muerte. Amigos y amigas de Diálogos en Libertad, pues esto ha sido todo por hoy. Pasar un buen fin de semana y esperemos que esos nubarrones no climatológicos que vivimos en España, pues pasen, pero que los climatológicos no vengan y que pasemos un fin de semana maravilloso. Y ya la semana que viene haremos el último programa relativo previo a la Semana Santa, porque vienen esa Semana de Dolores, el inicio de las procesiones, y por qué no decirlo, ese descansito para irnos a la playa a jugar al golf o simplemente olvidarnos de que existe el mundo y disfrutar de la vida. Hasta la semana que viene, amigos. Gracias, don Miguel y don Jesús. Esta semana le perdono porque ya nos ha dado, entre comillas, y lo digo de broma, la turra con el tema de la justicia, pero la semana que viene no salva nadie y le espero con ese microespacio de justicia para todos. Hasta la semana que viene. Un placer, don Miguel, un placer, don Eugenio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.